psiquiatría. Entonces viene del griego psique, que significa mente. Antes, como en la antigüedad este término había, también lo consideraban como aliento vital, el alma. Y esta terminación iatría, que viene de este griego iatros, que significa médico, entonces el estudio de la mente, ¿no? Pero por eso van a ver ustedes en muchos congresos y muchas representaciones de lo que es psicología y psiquiatría, siempre van a ver una mariposita, ¿no? Y por eso, ¿no? De que es de la salud mental, del alma, por esa parte. El primero que dio este término de psiquiatría, porque antes no había, las ciencias médicas de inicio no iniciaron con psiquiatría, incluso ni siquiera lo consideraban médica, ya vamos a ver en la historia, fue este señor que es un médico, Johann Christel Reich, que es el primero que dio este nombre a nuestra especialidad. Y bueno, es importante ver la historia porque vamos a ver que se han cometido muchas iatrogenias en la parte de psiquiatría, que de eso tenemos que aprender a siempre nuestros tratamientos como médicos están respaldados por la evidencia. Ustedes saben, ¿no? De la evidencia, tienen pruebas tipo A, tipo B, qué tipo de evidencia tenemos que usar, no es posible las de tipo A, que son metaanálisis o estudios triple ciego, no podemos confiarnos en estudios transversales o estudios caso control para hacer nuestros tratamientos. También tenemos que saber elegir, y por eso es importante que ustedes llevan esa materia de investigación y todo para saber elegir. Y en psiquiatría van a leer mucha información que a veces va por todos lados. Entonces es importante en psiquiatría elegir buenos estudios con base tipo A, B, a mucho para hacer los tratamientos, no podemos estar usando cualquier cosa. Entonces, en la época primitiva o pre-hipocrática, se llama primitiva antes de Hipócrates. Hipócrates saben que es el padre de la medicina, y incluso tenemos un bastoncito con doble víbora, ¿no? ¿Se acuerdan? Que nos representa como un, entonces doble por si acaso, no solo uno. Entonces él fue el que diseñó. Y le decimos el padre de la medicina también, el primero en describir las enfermedades mentales, porque en la época pre-hipocrática las enfermedades mentales eran consideradas como deidades, influenciados, poseídos. Los tratamientos los hacían los sacerdotes con expiaciones. Entonces eso era una medicina muy primitiva, un manejo de los trastornos mentales. Ni siquiera se les consideraba de la parte médica, incluso les hacían castigos como por ejemplo a las brujas, consideraban brujas si digamos tenía visiones, las quemaban. Y miren, en estas pinturas de la antigüedad tenemos otro tipo las pensaban que eran endemoniadas, poseídas. Miren que los sacerdotes manejaban esta parte. Después ahora, ya cuando inicia con Hipócrates esta época antigua, a partir de la caída del Imperio Romano, hasta la caída del Imperio Romano, entonces ya él da los primeros fundamentos. No les pone el nombre que ahora conocemos, ¿no? Pero por lo menos ya sabe diferenciar y dice, bueno, él le da el nombre de plenitis a por ejemplo, esas psicosis tóxicas. Esas psicosis nosotros le llamamos cuando hay presencia de alteraciones de la percepción. La percepción está compuesta por 5 sentidos, entonces alucinaciones visuales, auditivas, sinestésicas, del sentido del tacto y olfatorias. Gracias. Entonces, él ya ve en esto, cuando tenemos alteraciones en esta percepción, le llamamos psicosis, y él la llamó rinitis en esa época, pero ya le daba un nombre, ya por lo menos no decía como los padres, no, este está endemoniado, este es una bruja, ¿no? Por eso es de que hasta en la parte de salud mental es el padre de la medicina mental. Y por ejemplo, ya ve ese delirio violento como las manías. Nosotros actualmente lo conocemos como el trastorno bipolar, donde va a tener una fase maníaca. Ahí están las personas pues, muy exaltadas, agitadas psicomotrices, incluso pueden estar hipersexuales realizando muchas actividades. Ya las ponían en un espacio diferente, que no está endemoniado, está poseído, es una bruja, ¿no? Y ya él también nos describe esto de los humores. Es una teoría que ya, pero esto nos gusta porque ya empieza a hablar voy a mostrarles la imagen más adelante, de los humores. Ya empieza a ver de que el ser humano no solo
era de que estaba poseído, sino que también él ya empieza la primera descripción de lo que es los tipos de personalidades. Y él también diferencia, ¿no?, la locura del embarazo, locura del alcohol, así los llaman, nosotros reconocemos, ¿no?, como la depresión postparto, síntomas psicóticos postparto, la locura del alcohol, nosotros conocemos como el delirium tremens, que vamos a ir viendo más adelante, no se les esperen, ya les voy a ir explicando. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque ya ahora pues ya tenemos otro tipo de clasificación de personalidad. Esto es muy antiguo, desde la época de Sócrates. Es la primera que intenta, por eso es la importancia. Hipócrates ya se dio cuenta de que existían diferentes tipos de temperamento, nosotros ahora le conocemos como personalidad. Y en Hipócrates, miren, desde las antiguas ya tenemos veía 4 tipos de temperamento que eran. Él suponía que en la sangre nosotros teníamos la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sal, que según el equilibrio de estos era como era el temperamento. Si tenías más bilis negra, él decía que eras inquieto, estas personas artísticas, reflexivas, ansiosas, inestables. La bilis amarilla más al colérico. ¿Cómo es un colérico? Por la palabra, ¿no? Va a ser una persona decidida, apasionada, extrovertida. Un flemático que era más, que predominaba la flema, era una persona más reflexiva, más tranquila, algo perezoso. Después el que era sanguíneo era más alegre, enérgico, vigoroso, ¿no? Sanguíneo. Entonces ya en estos 4 humores hemos empezado el inicio, y siempre van a ver en todos los tratados que se inicia de esta parte. Pero nosotros, toda esa parte que han visto, lo conocemos como trastornos de personalidad o rasgos de personalidad. Después vamos a ver lo que es Hipócrates y la histeria. Hipócrates da los primeros comienzos, entonces él ya se daba cuenta que la histeria venía. ¿Qué quiere decir la histeria? Le pusieron este nombre porque se dieron cuenta que mayormente la padecían las mujeres. Entonces el útero era, en griego se llamaba histerón, entonces a partir de ese nombre. Y Hipócrates creía en esas épocas muy antiguas, para que no se asusten, que esta enfermedad era debido a la emigración del útero al cerebro y por consecuencia de una sequedad producida por falta de contacto del semen. Entonces el tratamiento que les daba era, en la época de Hipócrates, se orientaba a aplicación de hielo en el ovario, compresión de esta zona o la extirpación quirúrgica de este órgano. Van a ver que ya en la época de Freud ya van mejorando esos conceptos a partir de enfocarnos en este. Y ya la histeria ahora actualmente la conocemos como el trastorno de síntomas somáticos, donde a partir de, por ejemplo, la histeria a partir de Freud se ha estudiado a partir del caso de Ana O. ¿Han escuchado el caso de Ana O? Es una persona que es histérica, y le llamaban, ¿no? Con este diagnóstico de histeria, y tenía el brazo no se movía y tenía un embarazo psicológico. Entonces, Freud analizó en ella y que tenía muchos conflictos, muchas represiones, y vamos a ir hablando más adelante. Pero bueno, este concepto de histeria nace a partir de Hipócrates, que él pensaba que era a partir de la inmigración del útero por una sequedad producida por falta de contacto del semen. Así hemos empezado. Por eso, a partir de la historia no tenemos que cometer los errores del pasado, para eso nos sirve la historia. Y Galeno, van a ver que ya va mejorando este concepto y piensa que la histeria se causa por falta de placer sexual, por lo que les hacían masajes en esa época, masajes, han debido ver el recuadro, ¿no? Como este que están viendo ahora. Incluso hacían también baños vaginales, con duchas, o sea, trataban, y también el matrimonio, ¿no? Les decían que tienen que casarse. Y en la Edad Media, miren, en esta edad hemos ido evolucionando, ¿no? Pero miren que en la Edad Media ha habido un retroceso de la evolución, porque en esta época va a pisar fuerte el cristianismo. Aquí tenemos un cuadro del mal de San Vito, que le llamaban en esas épocas. Miren, la locura otra vez, porque como estaba fuerte la iglesia, el cristianismo,
Otra vez, la locura es considerada como pecado, como algo de personas inmorales. Por ejemplo, en este cuadro, este pintor está tratando de mostrarnos cómo les llevaban a una iglesia de San Vito a estas personas que les decían tienen mal de San Vito y les llevaban, ¿no? ¿Saben qué es el mal de San Vito ahora? El nombre de la Corea de Sinulhan, ¿conocen? ¿Se acuerdan en Europa? Esos movimientos, ¿no? Malísimos. Entonces, aquí miren, ustedes ahora ya saben que es una enfermedad neurológica, pero aquí pensaban que eran pecadores. Entonces, en la Edad Media hemos tenido en esa parte un retroceso. También en esta Edad Media los locos eran considerados, no se consideraban enfermos, sino individuos cuya conducta iba en contra del orden imperante y debían ser castigados. Entonces, volvieron en esta época los curanderos, los hechiceros, los iluminados, los exorcizadores, todos esos otra vez. Y médicos que también decían que podían curar la epilepsia, por ejemplo, abriendo un orificio del cráneo para que salieran los malos espíritus. Todo esto hay cuadros, ¿no? Por eso esa parte es llamada como una parte oscura de la medicina, donde médicos hacían ese tipo de curas. Y, o si no, pensaban que los locos tenían una piedra dentro del cráneo, alineados también se les llamaba. Ahora, por si acaso, es prohibido llamar a locos. Es una manera muy despectiva, ¿no? Enfermos mentales se les llama. Pero en esa época, alineados o locos se les llamaba. Y pensaban que esa piedra la tenían que sacar para que ellos otra vez vuelvan a estar normales. Después, la depresión y la esquizofrenia, por ejemplo, como ya había ese concepto de Hipócrates, pensaban que podían curarlo estirpando la bilis negra. Entonces le suministraban al paciente laxantes y le hacían un sangrado. Imagínense todas estas cosas que han pasado. Ahora ya tenemos, ¿no?, estudios de imágenes, en psiquiatría van a ver que podemos ver algunas cosas en imágenes, podemos ver en estudios genéticos, demencias, tipos de demencias y todo eso. Pero en esa época estábamos pues muy atrasados, ¿no? Y aquí están los dibujos, los pintores que han ido representando todo lo que les he ido diciendo. Aquí cómo le están tratando, ¿no? ¿Ven los cuadros? ¿Se nota? Sí. Entonces, fue una época muy oscura, ¿no? Miren el médico está ahí con un embudo en la cabeza, nada de, ay, perdón, nada de antisepsia ni antisepsia, ya. Entonces eso en la Edad Media fue una época muy oscura para la psiquiatría. Ahora en el Renacimiento ya hay un entendimiento un poco más apropiado de la naturaleza humana, porque ya aparecen, por ejemplo, como Meyer, que es considerado el primer psiquiatra por sus estudios de conducta humana individual, y ha denunciado que estos pacientes acusados de brujos eran en realidad enfermos mentales. Como ahora, hasta ahora un poco sigue habiendo esa parte. A veces vienen, por ejemplo, personas que tienen alucinaciones auditivas de contenido religioso, y a veces piensan, ¿no? Todavía la gente del campo parece que está poseído, siempre lo llevan antes a veces a la iglesia cristiana, que todavía tenemos miles. Pero en esa época ya Weyer, ha denunciado eso, porque él ya estaba viendo, ¿no? Ha hecho estudios sobre la conducta humana, y ya nos ha descrito síntomas como reacción paranoide, trastorno psicótico compartido. El trastorno psicótico compartido es un tipo de idea delirante que es compartida, o sea, dos personas, digamos una idea delirante de infestación. Yo tengo parásitos en mi cuerpo y me rasco, y la persona que vive con él también siente que tiene, y también, o sea, piensa que la persona con la que vive tiene esos parásitos. Y si uno analiza pruebas dermatológicas, no hay nada, sino es una idea delirante del tipo senestésica, ¿no?, de sensaciones. Y ya vamos a ir hablando de depresión e ilusiones. Para ya en el Renacimiento ya estamos avanzando un poquito, por lo menos. Y en esta época también, en 1557, se crea el primer hospital. No salió bien la imagen, pero es la imagen del primer hospital psiquiátrico, que es en Londres, a partir del priorato de Bentley, ahí.
y es el primer hospital psiquiátrico, pero específico para psiquiatría, pero lo malo de este hospital que era el trato inhumano que se les daba. Miren cómo aquí se ve, era un hospital muy grande ahí, ese es el, ¿qué se llama esto? ¿Qué se dice? Se me olvidó la palabra. El plano del hospital. Y aquí vemos en esta imagen cómo los enfermos mentales eran encadenados, aparte no tenían ni siquiera los derechos humanos, se les llamaba lunáticos, miren, están haciendo sus necesidades en ollas, incluso cobraban dinero para ir a verlos como si fueran, digamos, cosas del otro mundo. Y era un espectáculo este psiquiátrico, imagínense cómo estábamos. Y incluso han construido en Londres, en este lugar, donde les he mostrado el plano, un tren, entonces para eso han tenido que realizar excavaciones y han encontrado muchos cadáveres así incompletos, todo porque también realizaban otro tipo de experimentos, ¿saben? ¿No? Que como no eran considerados que tenían derechos humanos, entonces se abusó mucho de los enfermos mentales en esta época. Ya en la época de la Ilustración, Duke va a reivindicar el tratamiento moral para los enfermos mentales, porque han visto que en la otra época se ha abusado mucho. Y ahí también habían olvidado de mencionarles que ya se construye en la otra época, los primeros hospitales religiosos eran más que todo. El Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios también. Ahora tenemos presente, es una orden de hermanos de San Juan de Dios, que están por todo el mundo, ahí en todo el mundo hay psiquiatras de San Juan de Dios. Y miren, ellos se han hecho cargo, o sea, los religiosos, ¿no? Seguimos. Pero, bueno, ya tenemos hospitales psiquiátricos. Y aquí estos reclaman, ¿no? El trato moral que se debería dar. Y Pinel es el que va a liberar a todos los enfermos mentales de cadenas y reivindica para ellos el estatus de enfermos. Es muy importante esto porque al decir que están enfermos, pues son personas humanas, no es para que estén aprovechando de sus derechos humanos. Entonces ya a partir de eso se crean las escuelas de medicina, donde se estudia, ¿no? La materia de psiquiatría y ya van avanzando y definiendo, por ejemplo, las alucinaciones, ideación paranoide y el papel de esto es importante, el papel de las emociones en la etiología de las enfermedades. Este es Pinel, ¿no? Ahí vemos un cuadro donde está liberando de las cadenas, porque inclusive estos pacientes a veces los encadenaban en la calle y ahí tenían que estar como mendigos, mezclados con la gente que estaba enferma de la peste negra, donde se alejaban, los botaban ahí los leprosos, todo eso. Entonces él ya ha dicho, no, estos son enfermos y no pueden tratarlos así. Pero bueno, incluso ya en esta época se han ido probando tratamientos. Es que antes pues no existía mucho, muy bien, yo creo, diseñada esto que es la medicina basada en la evidencia, que recién no está surgiendo. Aquí, por ejemplo, Julius Wagner ha hecho un tratamiento basado en el suero de personas que se enfermaban con malaria, con paludismo. ¿Por qué ha hecho esto? Porque vio que los enfermos de malaria tenían crisis convulsivas por las fiebres altas que tenían. Ustedes saben que fiebres altas provocan convulsiones. Y en esa época se tenía en concepto que las crisis convulsivas no pueden mezclarse con la esquizofrenia. Entonces él decía, entonces provoca convulsiones y como no puede mezclarse con la esquizofrenia, entonces hizo estos tratamientos. A los enfermos que tenían malaria les sacaba sangre y introducía en los enfermos mentales para que mejoren, ¿no? Pero esto no tuvo resultados en pacientes esquizofrénicos. Y este método, miren, muy interesante esto de hacer este tratamiento con provocar una fiebre alta, tuvo beneficios en la sífilis, en la etapa terciaria. ¿Por qué? Porque una fiebre alta mataba parásitos, ¿no? O sea, al aumentar todo lo que son terapia pirogénica, se llama. Pero en esa época ayudó la sífilis, incluso van a ver, que me ha parecido interesante, recibió un premio Nobel ese médico para la cura de sífilis, pero en esos años, ¿no? Ahora ya hay otras curas para la sífilis. Y mejoraban en sífilis, entonces dijo, tal vez para los enfermos mentales también les va a ayudar, pero no, obviamente, no ha tenido mucho éxito. Vamos viendo terapias que no han tenido éxito, por ejemplo, la hidroterapia, que consistía en
someterlos a baños de agua fría, en bañeras, para provocarles, ¿no? Un shock por frío. Incluso en estas bañeras ponían hielos, querían ver si así mejoraban. Después la lobotomía, que consistía en la extirpación a partir de, entrando por esa parte de la nariz, del cerebro de la parte frontal. Hay muchos esquizofrénicos que a veces no responden a los tratamientos convencionales y pueden ser muy agresivos, muy agresivos. Imagínense si tienen una idea delirante de que las personas le quieren hacer daño, entonces pueden defenderse. Y ellos pensaron que sacando el lóbulo frontal, donde está la parte de la agresividad, entonces podían mejorar. Claro, los dejaban quietos, luego reposados, y para ellos eso era la mejoría. También terapias en base a estas plantas como el almanzor, que les producía pues, estados delirantes. Después, ¿han escuchado hablar en la terapia de coma insulínico? Entonces introducían grandes dosis de insulina para provocarles una hipoglicemia y que entren en coma. En la historia dice, ¿no?, que de 94 pacientes, un porcentaje que hicieron esta terapia, un porcentaje no moría, ya no volvían a poder revertir como fue lo usado volverse a la normalidad, y otra parte quedaba normal y ya no se ha usado por eso. Entonces, a partir del siglo XX es donde tenemos más avances en la psiquiatría. Para nosotros es importante este autor, es Kraepelin, quien construye un sistema de clasificación de los trastornos mentales a partir de los síntomas que aparecen juntos. O sea, ya empezamos él ya ve las enfermedades como la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz. Él le llamaba demencia precoz, ahora le llamamos esquizofrenia. Que Bleuler ya se acuña el término esquizofrenia. Pero ya miren, ya tenemos por lo menos un manual donde, no con los nombres que ahora conocemos, pero ya vamos avanzando, ¿no? Demencia precoz, decía los esquizofrénicos. Se sabe que en la esquizofrenia existe un deterioro cognitivo, pero no es que ellos estén dementes en el sentido de que, digamos, no tengan la inteligencia. La enfermedad produce el deterioro cognitivo, pero ellos pueden pensar, incluso pueden, o sea, su coeficiente intelectual puede ser normal, incluso alto, pero con la enfermedad va disminuyendo. Eso que quede claro, porque muchos piensan que el esquizofrénico es tontito o que tiene bajo coeficiente. No, va disminuyendo con los años, pero él tiene todo su coeficiente intelectual. ¿Ya? Pero después, en el siglo XX también aparece Freud, el padre del psicoanálisis. ¿Quiénes han visto? ¿Había una serie Freud? ¿Han visto alguien? ¿Sí? Ya. Él estaba haciendo, ¿no?, sus estudios primero con cocaína. Él descubre las propiedades anestésicas de la cocaína, pero no le ha ido muy bien, entonces ha ido él estudiando. Ha sido un revolucionario, ¿no?, porque ha introducido esas ideas de la importancia de la infancia, de las represiones, en el desarrollo del ser humano. Por estos conceptos pues en esa época, por los médicos de esa época, no le hacían caso. Pero después, más adelante, hasta ahora, muchos tratados, muchos estudios se conocen a partir de las bases de Freud, ¿no? Freud tiene un montón de libros, uno dedicado a la histeria, otro dedicado hacia diferentes áreas, que se dedican a estudiar. Los psicólogos que se dedican más al psicoanálisis. Para nosotros como psiquiatras es importante el psicoanálisis, sobre todo en la psiquiatría infantil. Vamos a ir viendo, ¿no?, las etapas. Muchos conocimientos de esa época han sido mejorados y estamos todavía usando a partir de Freud. Vamos a ir viendo más adelante. Después también Pavlov, la importancia de la teoría del condicionamiento. Aquí ya tenemos las primeras bases, ¿no?, de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que hasta ahora usamos, que es una terapia como considerada de tercera ola. ¿Alguien sabe esto de la teoría de Pavlov? Ana, más en psicología médica. ¿No se acuerdan? Miren, parece, es una teoría, pero les cuento que actualmente usan esto en los perritos que adiestran.
estos perritos que adiestran para que encuentren drogas, explosivos, para eso, usan solo esta teoría del condicionamiento. ¿En qué consiste esta teoría del condicionamiento? Les explico en perritos para que sea más fácil. Primero, el perrito, el Pavlov ha visto, ha hecho experimentos, ¿no? Y ha visto que el perrito con la comida salivaba. Ha hecho ese descubrimiento. Entonces, luego, asociado, cuando le presentaba la comida, hacía un sonidito de la campana. Entonces, venían las dos, ¿no? La campana y la comida, y él salivaba. ¿Para qué hacía esta asociación de la campana y la comida? ¿Para qué? Para que después, solo con la campana él salive, porque él asociaba la campana y la comida. Y así es como entrenan, ¿no? Si le quieres enseñar a sentarse, primero tienes que hacerles sentar y darles comidita. Cada que se sienta, comidita. Asocias la comidita. Después asocias un clicker y la comidita. Después, para que al último ya no sea el clicker, sino un sonido de voz, digamos, sí, con ese condicionamiento clásico, el entrenamiento de perritos. Y también va a servir este condicionamiento clásico de Pavlov para más adelante ir viendo nuevas terapias basadas en la conducta, o sea, en modificación de conducta. Bueno, entonces ya está lo que les gusta. Aparece la psicofarmacología ya el primer psicofármaco que ha aparecido es la clorpromacina en el año 1952. Yo todavía veo esto en el psiquiátrico, en las historias antiguas, lo usaba todavía como la Gractil. Ya hay pacientitos que vienen, sí, mi psiquiatra me daba la Gractil, o sea, no es mucho para eso les quiero dar a entender, no es mucho tiempo, pero bueno, esa es la primera droga, el primer psicofármaco. Esta clorpromacina, ¿cómo lo han descubierto? Todo este fármaco ha sido descubierto igual accidentalmente. ¿Se acuerdan que les he dicho estas terapias de invernación donde los sometían a hielo a los pacientes? Pues en un protocolo de un hospital francés se creía que la clorpromacina mejoraba esta invernación. Entonces en el protocolo le ponían a la bañera con los cubitos de hielo y le daban, ¿no? La clorpromacina. Pero dicen que una vez los enfermeros se habían olvidado, no había hielo y solo le habían dado la clorpromacina y habían visto que sí tenía también buenos efectos y entonces a partir de eso se dieron cuenta que funcionaba en los pacientes esquizofrénicos. Pero este es considerado un antipsicótico de primera generación, ya tenemos los antipsicóticos de tercera generación. Pero bueno, se usaba y van a ver por ahí todavía alguien que lo usa. Tenemos después otro fármaco que fue el primer antidepresivo, es la imipramina. El año 1955 se lo ha descubierto como el laboratorio que patentó la imipramina quería ver otros usos como era considerado antihistamínico. Ustedes saben que los antihistamínicos producen sedación. Entonces ellos decían, a estos enfermos mentales que están todos agitados, los esquizofrénicos específicamente, los podemos sedar con esto. Entonces han hecho la prueba y a estos pacientes agitados les han dado este antihistamínico, pero han visto que estos enfermos esquizofrénicos estaban peor, estaban más agitados y más agresivos. Entonces han pensado y han dicho, si estos esquizofrénicos que no ven, el esquizofrénico típico es esos rasgos negativos, esos síntomas negativos que es la cara abortalada, indiferente, vamos a decir, están apáticos, abúlicos, anhedónicos. Entonces, si los ha vuelto más exaltados todavía de lo que estaban, tal vez funciona para los depresivos. Y han hecho la prueba en otro tipo de pacientes y sí, de esa forma han descubierto un antidepresivo, que también es un antidepresivo de primera línea, pero todavía aquí en Cochabamba y en otros países de Latinoamérica quizás se sigue usando, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con enuresis, niños, se ha visto que ayuda con la enuresis, porque ayuda por un efecto colateral que tiene, ¿no? Entonces, todavía se sigue usando, pero en esos casos muy especiales. Después, como antidepresivo, psiquiatras antiguos lo usaban, pero ya actualmente hay otros que son con menos efectos colaterales, que son mejor tolerados y ya no se los usa. Después también vamos a ver que tenemos la aparición de los DSMs. ¿Han escuchado hablar de los DSMs?
los manuales diagnósticos. Los manuales diagnósticos. Le dicen son la Biblia de los psiquiatras. Que piensan que patologizamos y todo está en el DSM, dice, ¿no? Pero bueno, para nosotros son consideradas guías para un poco tratar de unificarnos con los diagnósticos y han ido cambiando mucho. Miren, tenemos el DSM-1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si ustedes revisan, el DSM-3 consideraba, por ejemplo, que ser homosexual era una enfermedad mental. Imagínense, y no es hace mucho, eso es lo que me sorprende, no es hace mucho. Actualmente no, ser homosexual es considerado una enfermedad mental. Imagínense, en el DSM-3 se hacían terapias de conversión y fatal, ¿no? Pero ahora ya sabemos que la homosexualidad o las preferencias sexuales no son una enfermedad solo cuando existe disforia, ¿no? Cuando muchos me dicen a veces los psicólogos, pero tienen en su DSM ustedes ahí dice disforia de género. O esa disforia de género es cuando la persona no se siente cómoda y tiene síntomas por esa orientación o por la preferencia que ha tenido y nosotros le damos ayuda. Pero no estamos tratando la orientación o la dirección que ha tenido, ya eso que quiere claro la parte de y han ido evolucionando mucho los trastornos mentales, la clasificación, y esta clasificación, ¿por qué ha ido cambiando? Porque se han hecho nuevos descubrimientos. Por ejemplo, antes no existía esto de adicción a videojuegos, porque en el DSM-3, porque no había ese problema. Entonces lo han ido reclasificando como trastorno de control de impulsos, juego patológico, dividiendo, o sea, se va mejorando a medida que tenemos más información respecto a imágenes, estudios, genética, ya podemos clasificar mejor. Esto es un trastorno de control de impulsos nuestros, o sea, nos va ayudando. Y van a ir viendo que nosotros, por ejemplo, yo ya no veo para nada el DSM-1, me sirve la historia, no, cierto, no, pero más nos basamos en el DSM-5 y tampoco somos de que tienen que seguir todo, sino vamos siguiendo la evolución de la enfermedad también, no es que nosotros nos basamos solo en eso y así, como caballo cerrado. Después aquí también, es importante, aquí ya aparece la antipsiquiatría. Han visto, ¿no? Ha pasado tantas cosas, entonces ha habido psiquiatras incluso que han dicho, no, Franco Basaglia es el que aparece ya la desmanicomialización. ¿Han escuchado hablar de la desmanicomialización? ¿Sí? Ya. En Brasil, por ejemplo, ¿siguen teniendo psiquiátricos o no? Donde los internan y los obligan. No hay más. Qué bien. ¿Hace cuánto tiempo es eso? Hace unos 6 años. No es mucho, se dan cuenta. Incluso en Cuba, los regímenes políticos totalitarios te agarraban enfermo mental y listo, no puedes salir, cero derechos. Triste, ¿no? Y miren, hace 10 años en Brasil, aquí en Cochabamba, debe ser también unos 5 o 6 años, están iniciando en el psiquiátrico San Juan de Dios, nunca han entrado, tienen una parte de crónicos, donde ya están empezando desde hace 3 años ya a mandarnos con sus, o sea, estabilizarlos y llamar a familiares, tienen que quedar recogerlo, no puede estar aquí. O sea, con Basaglia se ha empezado a hacer de que explicar de que los enfermos mentales tienen todos los derechos, entonces no pueden estar encerrados en manicomios, donde los familiares los depositan y listo, se olvidan. Se ha visto que los enfermos mentales, en la parte, digamos, que tienen dificultad, pueden ir a consultar, se les estabiliza y después los familiares tienen que hacerse cargo. No es fácil, ¿no? Hay tipos de esquizofrenia, por ejemplo, que quedan con muchos síntomas negativos, no son muy funcionales, pero tienen que hacerse cargo de los familiares, no puede ser que lo depositen. Este es un proceso todavía en Latinoamérica, por ejemplo en Paraguay todavía hay psiquiátricos así donde los encierran, pero estamos poco a poco. En Argentina también ya no hay, ¿no? Las internaciones obligatorias, ya está más los derechos humanos, también los abogados y también los defender esta parte. Y nosotros como psiquiatras también vamos viendo esto de la desmanicomialización, o sea, las internaciones que sean hasta que el paciente se estabilice, no dejarlo no años y años. Pero también la otra cara de la moneda en esta Italia que ha comenzado de esto de
la desmaterialización ha sido de que han aparecido muchos moradores, ¿qué se llaman? Mendigos, muchos mendigos, y porque hay familiares que no, lo dejan en la calle y ya. Y aquí, igual en Cochabamba han visto, hay visto unos mendigos que ahí tienen el cabello todo pegado, sucios, descuidados. Por ejemplo, esos probablemente sean esquizofrénicos porque tienen los síntomas negativos y no se unen a grupos como los consumidores de sustancias controladas, siempre están solos, si alguien les habla, están ahí, o sea, tienen probablemente que sean estas personas, ¿no? Que el psiquiátrico no los decide. Entonces, es una moneda de dos caras que hay que ver, ¿no? Las dos caras de la problemática. Parece una solución. No, prohibido los psiquiátricos, pero ha habido mucha gente que ha quedado en situación psiquiátrica. Y bueno, aquí esto es lo que promulga la antipsiquiatría con Franco Basaglia, ¿no? Ese es uno de los expositores, pero hay muchos. Ahora incluso hay psiquiatras que van viendo más, digamos, esta inclinación a la parte humanista. Incluso en esta parte de psiquiatras inclinados, esta parte, por ejemplo, hay psicoterapia en la plaza, psiquiatría placera se llama, que van capacitando a los miembros de la comunidad para que vayan manejando a esa persona con enfermedad mental. Porque se ha visto que el encierro no cura, pero la vida en comunidad sí. Digamos, incluso en Paraguay se han construido, han seleccionado de los que estaban en el psiquiátrico encerrado, las personas que eran, digamos, crónicas pero más estables, y formaban grupos de como 10 personas para que entre ellos se vayan ayudando. Por ejemplo, con una enfermera de las 10 personas, el enfermero solo venía una hora en la mañana y les daba la medicación, pero ellos en sí vivían, no cocinaban, todos los más funcionales. Ir creando, ¿no?, centros de acogida, pero que no sea un encierro, sino ellos que tengan la libertad de salir y todo eso. Y aquí va defendiéndose han hecho marchas, manicomio nunca más, en defensa de la salud mental, pero todavía vamos, ¿no?, poco a poco. Van a ver todavía en algunos países que hay psiquiatras que se hicieron. Por ejemplo, en Paraguay yo tengo experiencia, todavía hay un lugar que se llama psiquiatra, se encierra, incluso ahí se suicidan algunos con las rejas. Y otro lugar que está con esta desmaterialización, que para la internación tiene que ser con consentimiento, las puertas no están cerradas, no puedes sujetarlos, es otro sistema. Pero para este sistema que yo les digo, para este otro sistema más humanitario, se necesita más personal. Porque yo, por ejemplo, para una paciente que llega agitada, por favor, tome su aldoncito en gotas. Tengo que robarle una hora, ¿entienden? Mientras en el sistema manicomial entra, psiquiátrico, pasa la puertita y listo, los enfermeros lo meten, lo sujetan al operador hasta que se cede y sujetado, ¿no? Entonces, son diferentes manejos, pero estos manejos van a ser también dependientes del personal que tengan, ¿no? Por ejemplo, en este otro sistema tengo que estar toda la mañana, estoy drogándole un poquito más. Es más común, pero se puede, con todo tipo de técnicas de intervención, se puede. Después ahora tenemos las grandes revoluciones en la psiquiatría. Se ha descubierto ya por la acetilcolina como el primer neurotransmisor, por Otto Loewi. Después, en 1935, la serotonina por Victoria Spammer y la noradrenalina en 1946 por von Euler. Y la dopamina por 1958 por Arvid Carles. ¿Qué importancia tiene en psiquiatría estos neurotransmisores? A ver, ¿quién tiene idea? Para no hacer la clásica así aburrida, que yo no pasaba. ¿Quién tiene idea? Porque eso ha llevado en neurología, ha llevado en fisiología los neurotransmisores. ¿Qué es la importancia de la dopamina? Porque todos saben de drogadicción, ¿eh? ¿Alguien sabe por qué? Ya. Bueno, se les he puesto este dibujo para que vean un poco algo de lo que vamos a ir llevando. Por ejemplo, en las drogadicciones se ha visto que las sustancias van a ir afectando los circuitos dopaminérgicos y serotoninérgicos. Aquí la parte que está en rojo, vemos en un circuito serotoninérgico, y la parte que está en azulito, los dopaminérgicos. Entonces, en la drogadicción, por ejemplo, la dopamina está
va a ser afectado estas áreas que son importantes donde van a se crear estos circuitos, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, el córtex prefrontal, por eso, pues, por ejemplo, los que consumen marihuana son muy impulsivos. Entonces, según la afectación del cerebro, vamos a tener síntomas. Y por eso es la importancia. Van a ver, este es un ejemplo. Hay muchos circuitos. A partir de esos es de que nosotros damos la medicación. Por ejemplo, si tenemos, ¿no?, las teorías serotoninérgicas de la depresión, las teorías monoadrenérgicas, y a partir de eso se crean los antidepresivos, porque estos van a ir modulando el desequilibrio que existe entre la serotonina y la noradrenalina, y cada uno va a ser más específico para uno, más específico para otro. Van a ver, vamos a ir viendo que existen receptores. Todo ya el tratamiento que estamos usando es en base a receptores que existen, ¿no?, entre dos neuronas. Pero esas son las grandes revoluciones donde ya podemos decir estamos haciendo esto. No es un tratamiento como en otras épocas que era, ¿no?, era un tratamiento como que a ver, probaremos esto, sino ahora todo está con evidencia de que funciona. Para que salga al mercado un antidepresivo, primero tiene que ser demostrado de que funcione, y no solo, digamos, con caso y control, sino con triples ahí dándoles placebo y haciendo, ¿no?, con una buena muestra y todo eso. No son estudios que van saliendo los demás. Ya, entonces ya hemos visto parte de hemos terminado con la historia de la psiquiatría. ¿Te hago una pregunta? Vamos a ver más de esta clase de entrevista en psiquiatría. Pero mientras cambio de diapositiva, respecto a lo que hemos hablado, ¿qué opinan? ¿Algún comentario? Ya, entonces en la entrevista psiquiátrica, ustedes saben hacerlo, ¿qué se llama? Historia clínica de medicina normal. Bueno, es parecida, pero tiene algunas peculiaridades. Para nosotros es el elemento más importante en la evaluación de las personas con enfermedad mental. Para tener un diagnóstico, ya con una entrevista, nosotros tenemos que tener un primer diagnóstico y una conducta. Muchas veces este diagnóstico va a ser, no va a ser un diagnóstico, digamos, podemos poner, por ejemplo, rasgos, límites en estudio, porque una entrevista es un poco para nosotros conocer bien a la persona y lo que le está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona límite, los rasgos límites, el trastorno límite puede venir en la parte psicótica. Y yo no le voy a poner un diagnóstico, ese es su diagnóstico y se queda con eso, ¿no? Sino va a ir evolucionando con el tiempo. Y esta entrevista va a ser importante para, es importante la relación médico-paciente. Van a ver, en psiquiatría esa parte es muy importante. No es como en otras especialidades que, no sé, de alguna forma consigues los signos y síntomas, ¿no?, ayudado con endoscopio, todo, pero en psiquiatría esa relación es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para la relación médico-paciente en una entrevista? Bueno, primero, ambos tienen que estar cómodos. O sea, el consultorio de psiquiatría, por ejemplo, tiene que estar diseñado que tenga una entrada, que tenga que sea un consultorio amplio. ¿Para qué? Para que tú veas desde cómo camina, porque todo vamos viendo, ¿no? Desde la actitud, la conducta, cómo camina, cómo se acerca, cómo hace ese acercamiento. Si es por ejemplo, en las manías, esa persona no va a respetar este espacio personal, va a venir, sí, ahí te va a hablar. O una persona, por ejemplo, insegura, inclusive los tatuajes, una persona con muchos tatuajes, no estamos diciendo tatuado por todo lado, vamos a ver a alguien. O sea, todo nos va dando una información respecto a la persona. Entonces, en una consulta, ya les he dicho, tiene que haber una sala grande donde tú puedas ver lo que camina, y aparte tiene que haber una salida, no solo una puerta de entrada, sino una puerta de salida por este otro lado. ¿Por qué? Porque nos pueden llegar pacientes agitados, entonces para nosotros aplicar el otro sitio de emergencias y poder salir por el otro lado, ¿no? También en cuanto a este ambiente cómodo, se refiere a que nosotros, en cuanto ingresa el paciente, tenemos que brindarle, no de entrada decirle, ¿qué tienes? Si no, una estrategia es podemos empezar a hablarle, por ejemplo, y cómo ha llegado al consultorio, empezar a ese ambiente de nerviosismo que tiene el paciente, porque viene con
con mucho miedo. Imagínense, ustedes les derivan al psiquiatra, van ahí, ¿qué pasará? ¿Me va a preguntar? ¿No se van a asustar? Entonces tratar de tranquilizarles, y eso puede ser haciéndoles hablar de cualquier tema, ¿no? O sea, cómo está el clima, no sé, algo así que se les ocurra, no directo al tema. ¿Para qué? Para que ese paciente vaya agarrando confianza. Y es importante saber leer señales. Por ejemplo, en la cara del paciente vamos a ver si es un paciente con las cejas juntas así, pues voy a tener más cuidado de no hacerle preguntas muy directas. No lo confrontaré si es un paciente psicótico, porque, por ejemplo, una estrategia de entrevista es: si yo tengo un paciente psicótico y me dice, yo veo astronautas que están conmigo, así, ¿en serio ves? No le puedo decir, ¿no? Entonces tengo que hacer mi parte de eso. ¿Y qué dicen los astronautas? O sea, como que yo estoy entendiendo lo que él está diciendo. ¿Para qué? Para que yo me vaya contando más. Pero si yo le empiezo a hacer cara de cómo, ¿por qué? Así, que ve una cara, él va a frenar y va a decir, ¿no? Como todos, si están en una conversación, se van dando cuenta. Y tenemos que respetar siempre el espacio personal también de las personas, así como estas personas tienen que respetar nuestro espacio. Por ejemplo, el escritorio que tenemos nos ayuda, ¿no? A veces vienen personas con manía y que van a querer ser muy invasivas con nuestro espacio personal, entonces el escritorio nos ayuda a ir delimitando. Y siempre, en cuanto nos presentamos con un paciente, tenemos que presentarnos primero. Mi nombre es, por ejemplo, yo me presento, soy Paola Monte, soy médico psiquiatra. ¿Cuál es su nombre? Le digo. Él me dirá, mi nombre es fulanito, y a veces tienen dos nombres. ¿Cuál prefiere que le llame? O sea, para ir, para que él se sienta más cómodo. Yo prefiero que me digan evitar, ¿no? Siempre de tutearnos con los pacientes, porque nosotros tenemos que siempre marcar límites. Después, otro paso importante: que hemos visto las señales, nos hemos presentado, todo bien. Vamos a, en parte de la entrevista, tenemos que descubrir el sufrimiento y mostrar compasión. Por ejemplo, tenemos que saber ver las emociones asociadas. Por ejemplo, un paciente si nos dice, estoy al final del túnel, indirectamente nos está diciendo que está mal, ¿no? ¿Y por qué siente usted que está al final del túnel? Para que nos vaya explicando. Y tenemos también que convertirse en un aliado, para que las personas confíen y nos vayan sacando todos los sentimientos y emociones que tienen. Y tenemos también, es importante, aparte de tener ¿saben qué es empatía? En psiquiatría es importante esta parte de la empatía, o sea, cuando hacemos la entrevista, demostrar ser sinceros, pero, o sea, ponerse en el lugar del otro, que nos afecta lo que le está pasando, que nos interesa. Pero, o sea, han hecho estudios también respecto a las entrevistas, nada es porque yo digo, porque yo quiero. Se ha visto de que si ustedes, por ejemplo, si les viene un drogodependiente, a veces es difícil sentir empatía, ¿no? Pero si ustedes no sienten empatía por esas personas, aunque estamos diciendo que es importante, mejor no le digan nada. Porque cuando la empatía es fingida, se da cuenta el paciente. Como ustedes en una conversación se dan cuenta cuando alguien está fingiendo, es igual el paciente. Y eso no les va a ayudar en su obtención de datos para tener un buen diagnóstico. Mejor se callan y escuchen lo que les va contando. Pero si sienten empatía, sí, pueden seguir viendo, ¿no? Y ir desarrollándose. Pero si no, ahí la dejan. Después, demostrar pericia. Se ha visto que solamente con empatía los pacientes tampoco a veces les funciona, o regresan a tu consulta, o les funciona el tratamiento, sino demostrar pericia. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Cómo creen que demuestran pericia en una entrevista psiquiátrica? ¿Cómo creen? A ver. Ya, por ejemplo, si es que viene un paciente con trastorno de pánico, te van a empezar a contar sus síntomas, ¿no? Me siento que me voy a morir, mi corazón me late, siento dificultad de sensación de falta de aire, no puedo respirar, se me adormecen mis manos, esto dura 5 minutos ahí. Entonces, tú tienes que demostrar el conocimiento, que se esta patología. Entonces vas complementando. Y también en ocasiones sientes sudoración, las manos frías,
y antes tenías síntomas ansiosos, por ejemplo, al dar un examen, que te ponías nerviosa, tenías que ir al baño, o sea, vamos describiéndole otros síntomas ansiosos, porque un trastorno de pánico no va a venir así solo porque se lo ocurrió, generalmente va a estar instaurada en una base de personalidad de rasgos ansiosos, ¿no? Entonces, vamos demostrándole que conocemos de su enfermedad, vamos enseñándole, para eso nos sirve psiquiatría, bueno, tenemos un porcentaje de 80% de curación, pero es importante la terapia cognitivo-conductual, se ha visto que la terapia que más tiene evidencia, y que vamos a ayudar de un inicio explicándole la medicación, la fluoxetina, por ejemplo, va a tardar recién un mes en hacer el efecto, explicándole, porque si no le explico, esa persona va a tomar los primeros días la fluoxetina y nada, pero mientras yo le voy a dar otro tipo de benzodiazepinas para que ya vaya disminuyendo las crisis de pánico, ¿no ven? Tampoco lo voy a dejar así esperando un mes que esté mal. Entonces voy explicándole respecto a su enfermedad. En psiquiatría tenemos que ser bien claros al respecto, porque no es como en las otras patologías. Por ejemplo, ustedes tenían una faringoamidalitis, el germen más frecuente bacteriano en adultos, el estreptococo, les doy una penicilina y tienen que estar ya bien en 7 días, ¿no ves? Ya está. Mientras en psiquiatría, imagínense, la medicación vamos a iniciando a media dosis de la dosis terapéutica. ¿Por qué? Para evitar los efectos colaterales. Y después de 5 o 7 días recién subimos a una dosis, entonces no va a ser una mejoría inmediata. Pero sabemos eso, entonces nos ayudamos de pastillas para dormir, nos ayudamos de ansiolíticos mientras funcione nuestro fármaco, ¿no ve? Entonces ahí vamos ahí demostrar, canalizar dudas, le decimos, entiende, a veces mucha gente viene con es adictivo, me dicen de los antidepresivos, te dicen, y esto me va a causar algún otro problema, tenemos que ir explicándoles y infundir esperanza, ¿no? Lo que usted tiene se va a curar, va a mejorar bastante, usted se va a sentir mejor. Y en una entrevista es importante establecer el liderazgo. No podemos dejar, por ejemplo, los maníacos vienen y quieren ellos preguntar, ¿y usted, doctora, está casada? No, aquí usted es el paciente. No podemos estar dejándonos, señor, a ver, no, yo le estoy hablando, moderar, ¿no? No podemos dejar que el paciente nos esté tomando el liderazgo. Que van a ver en la manía es pues, lo que siempre quieren, porque ellos están muy exaltados. Después ir guiándole y después hay tipos de entrevistador, por ejemplo, el tipo que quiere ser el papá y darle solo las explicaciones, el tipo que lo ideal es siempre un equilibrio de papeles, o sea, tampoco nosotros decir, ya yo soy el que lo sabe todo, tú tienes que hacer esto, tampoco es ese tipo de entrevistador paternalista. En psiquiatría no tratamos de no ser así porque, como les explico, también está de acuerdo con este antidepresivo, la fluoxetina, pero tarda un mes, mientras el escitalopram tarda una semana. Pero la fluoxetina cuesta $1, $2, el escitalopram cuesta 13 pesos. Entonces ahí, si es una persona que tiene el escitalopram, ¿entiende? Yo no le voy a ordenar, porque yo puedo querer el escitalopram porque va a tener más rápido efecto, va a ser mejor para mí en cuestión de resultados, pero también tengo que ver la economía y preguntar en esa parte. Entonces no están, no haces esto y listo, chao, como en otras especialidades han visto, ¿no? Le dan y no, aquí es más, lo ideal es un equilibrio de papeles. Van a ver sus prácticas, por ejemplo, en lugares donde tienen, por ejemplo, 10 fichas para cada ficha 20 minutos. Puede ser de esa forma, y no es que lo estén haciendo mal porque digamos, no sepan, sino porque no hay tiempo. No hay tiempo para hacer. Para todo esto necesitamos más o menos una hora en la entrevista psiquiátrica. Pero van a ver en estos lugares que hay mucha gente en 20 minutos. Y en 20 minutos sacar información, todo lo que les estoy diciendo es difícil. Entonces, en sus prácticas también lo ideal, lo que estoy diciendo, ¿no? En una consulta privada, todo. Y a veces ya los conocen a los pacientes, ya van viendo van a tratar en la caja ya. Vamos a ver hoy. Bien, saben, ¿no? Bueno, entonces ya eso ya hemos hablado, que tienen que presentarse. Yo, por ejemplo, cuando voy a las evaluaciones de psiquiatría de enlace, a veces no les digo directamente soy psiquiatra, porque se asustan, pues, me están diciendo, toda la gente tiene ese estigma, es un estigma, ¿no? Que se tiene.
y que ustedes también tienen como médicos ayudar a deshacer ese estigma. Por ejemplo, en los medios de comunicación, Halloween, dicen, ¿no? Y ponen ahí enfermos mentales encerrados así de terror. Eso hay que reclamar, no pueden ser así estigmatizados los enfermos mentales, no son asesinos los enfermos mentales. Ya vamos a hablar de psicópatas, es otra cosa, ¿no? Ya. Entonces, identificar el motivo. A veces yo me identifico, no les miento, les digo soy del área de salud mental, les digo, para no crear esos conflictos. Pero siempre ustedes también, bueno, yo soy tal persona, soy estudiante de tal, se identifican cuando vayan a sus prácticas. Es importante eso. Y eso sí no me gusta. Evitar papito, mamita, hijito, hijita, no, a los pacientes con respeto. Señor, señora, si no saben, señorita, caballero, si es viejito, viejito, nada de eso, ¿no? Eso es una falta de respeto al paciente. Siempre ustedes bien educados, ¿no? Aunque sea enfermo mental, aunque esté psicótico, siempre con respeto. ¿Han visto todavía esos viejitos? No. Yo veía, qué suerte, porque no me gustaba que, ay, hijito, a veces esta entrevista puede ser voluntaria o no. ¿Qué quiere decir eso? A veces es cuando van a una psiquiatría de enlace, no ha pedido el paciente médico tratando. Generalmente nos llaman para trastornos delirios, para más que todo. Pero, algo importante. En la entrevista la confidencialidad es esencial. ¿Cuándo creen que se puede romper el secreto médico en psiquiatría? ¿Cuándo creen? A ver, hola. ¿Eso es delito? Eso. Si una paciente viene y te dice, me quiero suicidar y ya en mi casa está todo listo, una niña menor de edad, ¿no? Y está listo y entonces vos tienes que avisar a su mamá y le dices, me disculpas, pero está en riesgo tu vida y ahí tengo que romper el secreto. Solo en esos casos, cuando se está en riesgo de vida, se rompe. También, ¿no? Cuando si es que nosotros, por ejemplo, viene una niña que ha sufrido una violación, no avises, nosotros podemos más entrar a la cárcel por no denunciar, ¿eh? Tenemos que ir a trabajo social para que ella se encargue de, si es la primera persona con la que ustedes han entablado una conversación, trabajo social se encarga de hacer estas cosas, de denunciar y todo eso. Si es que los papás no han hecho antes la denuncia. Entonces es importante esto de la confidencialidad. Y a veces tenemos en adolescentes, les pedimos, ¿puedo avisarle esto que te está pasando a tu mamá? Por ejemplo, se cortan, todo eso, y si ella te da permiso también puedes avisar. ¿Por qué? Porque es importante que los papás que sepan para que puedan ayudarles a entender el problema, porque a veces piensan, ay no, solo mi hijita, solo está un poco irritable, eso nomás. No saben todo el proceso que tiene el problema, ¿no? Nos ayuda después, nomás, ahí ya, 3 minutitos, ya estamos terminando. Esto de la estigmatización en un paciente, entonces ya saben, tenemos que ir luchando contra eso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Siendo educados, presentándonos, siempre teniendo una distancia adecuada. Por ejemplo, nosotros tomamos la distancia, no tenemos ahí, para evitarse como un enfermo mental. Ya van a ir a sus entrevistas, por eso les estoy dando ya las indicaciones. Siempre, por más que parezca muy tranquilito, muy lindo todo, a veces no van a tener ustedes la mesa, se van a ir. Siempre esa distancia se evita muchas cosas, ¿correcto? Ya, ¿alguna pregunta respecto a la entrevista? Mañana vamos a empezar con Doutora, clínica. os pacientes que chegam aí na terapia, sempre vêm com um diagnóstico ou tem que descobrir? No siempre viene con diagnóstico. Generalmente cuando te hacen consultas, tienes que ver su diagnóstico, por eso está tu entrevista. Ya sabes, por lo menos ahora en esta clase, cómo acercarte, qué cuidados tener, qué explicar, cómo presentar. Ya vamos a ver en las otras clases qué buscar. ¿Ya? Listo, entonces terminamos por hoy, nos vemos mañana.